Hola hermanitas, muy buenas noches. Una vez más reciban mis saludos y a la vez les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre con la bendición de Dios, se encuentren bien junto a sus familias. Hermanas, buenas noches. De mi parte también reciban un saludo con mucho cariño y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y la clase de este día, para esta semana, es la perdurable compasión del Salvador. Este discurso es por el elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso es de la conferencia de este año 2021 del mes de octubre. ¿Puedes leer, Brendita, la introducción? Sí, la expresión de compasión hacia los demás es la esencia del Evangelio de Jesucristo. En esta clase vamos a poder ver a qué llamamos compasión si hablamos del Evangelio de Jesucristo, de qué forma Jesús nos enseña a nosotros a poder incluir dentro de nuestro estilo de vida la compasión, la misericordia y también la empatía hacia nuestro prójimo. Y yo voy a empezar la clase leyendo el significado de la palabra compasión. Y dice así: en las Escrituras, compasión significa literalmente sufrir con otro. También significa mostrar compasión, piedad y misericordia por otra persona. Todo esto significa la palabra compasión. Y para empezar nuestra clase, hermanas, voy a empezar leyendo el discurso del elder Suárez. Y nos dice que uno de los principios más notables que enseñó el Salvador durante su ministerio terrenal fue tratar a los demás con compasión. Y para reflexionar sobre la aplicación y la práctica al prestar atención al relato de la visita de Jesús a la casa de Simón el fariseo, donde Jesucristo mostró compasión por una mujer pecadora. Voy a leer las escrituras. Estas escrituras se encuentran en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36 al 39. Se encuentra en la Biblia. Y dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es una pecadora. Al leer estas escrituras, al leer estos textos bíblicos, reflexionamos, ¿no? Reflexionamos la manera como el fariseo, quien invitó a Jesucristo a su casa, y lo juzgó, ¿no? Él pensó y juzgó a Jesucristo y también juzgó a la mujer. Dijo que si este fuera profeta, ¿no? Dijo, si este fuera profeta, él supiera quién le está tocando.
Pero Jesucristo en su omnisciencia, Él lee los pensamientos y Él se dio cuenta de lo que, Él supo lo que el fariseo estaba pensando. ¿Y qué es lo que Jesucristo dijo, hijita? Sí, en este relato, que creo que ya muchos de nosotros lo conocemos, hay unas reflexiones bastante importantes, ¿no? Primero, de que Simón no le dijo directamente a Jesús, no juzgó directamente a Jesús ni a la mujer que entró a su casa, sino que él lo dijo para sí mismo, es decir, en sus pensamientos. Fue fue un rumor que él hizo para sí mismo, y sorprendiéndose porque él conocía a la mujer de apariencias, y entonces él esperó que Jesús también tenga una actitud con respecto a sus expectativas que él tenía hacia Jesús. Pero Jesús no necesitó que lo dijera en voz alta, porque ya Jesús nos conoce y conocía a Simón, conocía también a la mujer porque conoce los corazones. Entonces Jesús sí enseña y va a enseñar, y eso lo vamos a ver, que va a enseñar mucho acerca de los corazones sinceros y de las apariencias. Entonces es muy importante que también nosotros sepamos que no es necesario decirlo, porque ya Jesús nos conoce y sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe y conoce nuestros corazones. Aquí también podemos ver que Jesús perdona los pecados de esta mujer pecadora, perdona todos los pecados, porque sintió el corazón sincero de la mujer que entró, sintió el corazón arrepentido, sintió el corazón que necesitaba ayuda, que pedía auxilio, que creía en él, que él era el Salvador, y por lo tanto buscaba su perdón para poder empezar de nuevo, para poder seguir mejorando, para poder seguir en una nueva vida, ¿no? Como nacer de nuevo. Y Jesús, esto es lo que también nos enseña a nosotros, ¿no? En esta historia no solamente vamos a ver el perdón a los corazones arrepentidos, sino también vamos a ver de qué forma nosotros como prójimos, nosotros al prójimo ayudamos, ¿no? De qué forma también nosotros podemos ayudar, y eso también lo vamos a ver en los siguientes relatos. Sí. Pero ¿qué respondió Jesús? Acá también hay otra historia. Hay otro relato que qué cosa le dice Jesús a Simón, ¿no? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y acá le empieza a contar una historia, y le dice: un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de estos le amará más? Entonces Jesús le dice a Simón: mira, hay 2 deudores. Uno le debe más que el otro, pero los dos le deben. Los dos le deben dinero, pero uno le debe más que el otro. Pero este señor los perdonó a los dos, o sea, es decir, les perdonó la deuda a los dos. Y la pregunta es: ¿cuál de estos le amará más? Entonces, respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella me ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado
con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí muchas otras cosas más, ¿no? Bien, entonces en esta parte, ¿qué es lo que nos enseña o qué es lo que trata de enseñarnos Jesús en esta parte a todos nosotros? Que acá no importa en realidad cuánto hemos pecado, no importa si hemos pecado mucho, poco. Acá lo que importa es que si nosotros estamos arrepentidos de corazón, si nosotros amamos a Jesús intensamente, amamos a Jesús, así como amamos, nos van a perdonar. O sea, bien claro nos dice acá Jesús, ¿no? Si amas mucho, se te perdona mucho. Si amas poco, se te perdona poco. Entonces depende mucho de cómo amemos, de cómo demostremos amor hacia el Salvador. Y es lo que nos enseña Jesús. Así es. La actitud de superioridad moral del fariseo lo llevó a juzgar injustamente tanto a Jesucristo como a la mujer. Y al igual que muchos otros acontecimientos durante el ministerio terrenal de Jesús, este relato demuestra una vez más que el Salvador actuaba con compasión hacia todos los que vinieran a él, sin hacer distinción, y sobre todo hacia aquellos que más necesitaban su ayuda. Y voy a leer un párrafo del discurso del Elder Suárez. Nos dice: la contrición y el amor reverente que la mujer mostró a Jesús eran una evidencia de su arrepentimiento sincero y de su deseo de recibir la remisión de sus pecados. Sin embargo, el complejo de superioridad de Simón, junto con su corazón endurecido, le impidieron mostrar empatía por esa alma arrepentida. E incluso se dirigió al Salvador del mundo con indiferencia y desprecio. Su actitud revelaba que su forma de vida no era más que el cumplimiento estricto y superficial de reglas y manifestaciones externas de sus convicciones, por medio del engrandecimiento personal y una santidad falsa. Bueno, según lo que acabamos de leer, lo que nos dice el Elder, es verdad, ¿no? Nosotros también podemos sacar alguna reflexión. Es una reflexión que ya tiene que ver mucho nosotros con respecto a nuestro prójimo, que siempre nos dejamos guiar por las apariencias, que hasta hay muchas personas que aún todavía pensamos que de que nosotros haciendo cosas o diciendo muchas cosas es suficiente para poder tener una vida que vaya con el estilo de vida que Jesús nos pide a nosotros. ¿Por qué? Porque eso habla mucho de las apariencias, eso habla mucho de qué cosas nosotros estamos haciendo para que los demás digan o piensen de nosotros, y no nos fijamos en hacer las cosas de corazón porque nos nacen hacerlas. A veces hay un cambio, una mejoría aparente, no es una mejoría verdadera. Y cuando un prójimo se equivoca, nosotros lo que hacemos es juzgar lo que hizo, pero no conocemos su corazón, no lo conocemos. Entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos
primero conocer, ponernos en lugar de la otra persona, tener empatía, compasión, escucharla, entenderles qué es lo que quieren decir, para luego nosotros saber de qué forma podemos ayudarlos, más allá de poder juzgar, porque en realidad todos estamos en la condición de seguir mejorando, de seguir siendo perdonados. Estamos en la condición de que Jesús perdone nuestros pecados y no estamos en la situación de juzgar a otras personas, ¿no? Así es, en las escrituras están llenas de innumerables ejemplos, ¿no? De la manera que el Salvador, conmovido por su compasión profunda y perdurable, interactuó con las personas, ¿no? Con las personas de su época y ayudó a las personas que sufrían, a las personas que estaban fatigadas, necesitadas. Él ayudó a todas esas personas. Y ese es el ejemplo que Jesucristo nos deja, por lo cual nosotros tenemos que traerlo a nuestra vida, esos ejemplos. Y nuestro Señor Jesucristo, Él nos conoce. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Nosotros, cuando en el momento que vamos a ser compasivos con alguien, tenemos que hacerlo de corazón, sin tener que juzgarlo, sin tener que criticarlo, sin tener que decir que ahora está así porque no hizo lo otro, no hizo esto, no. Sino ayudar, sentir compasión por la persona, como lo hizo nuestro Salvador. Exacto. Nosotros, creo que nosotros en esta tierra vamos a necesitar de nuestro prójimo. Así como ellos van a necesitar de nosotros también lo mismo. Y si no tenemos la capacidad nosotros de poder darles una mano, de escucharlos, de hacer lo que Jesús haría, o lo que Jesús hace siempre con nosotros, va a ser muy difícil poder seguir adelante. Creo que debemos de ayudarnos entre todos nosotros a poder siempre buscar la perfección que es Dios. Por eso es muy importante y por eso Jesús nos dice, nosotros lo tenemos a Él, pero Él también quiere que nosotros nos tengamos entre nosotros, que nos echemos la mano entre nosotros, que nos apoyemos entre nosotros, porque estamos aquí en esta tierra, somos nosotros. Y tenemos que entenderlo de esa forma, ¿no? De eso trata en realidad su evangelio, de ser misericordioso, de ponernos en el lugar de la otra persona. Para hacer eso, tenemos que hacer muchas cosas, porque el hacer esos actos de caridad, esos actos misericordiosos que Jesús lo hace o lo hacía, en estas historias que leemos en la Biblia, en el libro de Mormón, es un nivel de misericordia muy grande. Y para poder nosotros llegar a ese nivel, tenemos que leer mucho su palabra. Tenemos que orar mucho para que nuestro corazón se pueda ablandar un poco. De a poco se pueda ablandar y que nos puedan hacer tener esos actos de misericordia. Porque se tiene que nacer. Y seguramente no lo tenemos hasta ahora, pues yo creo que de a poco lo podemos ir ablandando nuestro corazón y de a poco ir acercándonos a esos actos tan de misericordia, ¿no? Y el elder Ulises Suárez, en su discurso, nos dice así: la actitud compasiva de Jesús está arraigada en la caridad, es decir, en su amor puro y perfecto, que es la esencia de su sacrificio expiatorio. La compasión es una característica fundamental de las personas que se esfuerzan por alcanzar la santificación y se entrelazan con otros rasgos de carácter cristiano, como llorar con los que lloran y tener empatía, misericordia y bondad. Y hay otra historia, ¿no? Hay otra historia, otro acto compasivo de Jesús, acerca del siervo de un centurión que estuvo delicado de salud,
pero que el centurión amaba mucho, estimaba mucho, y él tenía fe porque envió a algunas personas a buscar a Jesús para que Jesús pueda hacer algo y pueda sanarlo, ¿no? Entonces, en este caso, en este relato, no sé si lo podemos leer, ¿verdad? Está en Lucas 7, del 11 al 15. Acá no está. Bien, entonces acá nos dice, nos cuenta, ¿no? Este relato sobre el siervo del centurión, que por la fe, por su fe, por creer en que él podía sanarlo, al regresar a verlo al siervo, después de hablar con Jesús, el siervo ya lo encontraron sano y recuperado. Entonces, después de este evento, pasó otro evento más, ¿no? Y acá dice, y aconteció después que él fue a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, unigénito de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se reincorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y Jesús se le entregó a su madre. Entonces acá, en este relato, Jesús conoce los corazones de sus hijos, de sus hermanos. Entonces, al conocer los corazones de todos nosotros, Él sabe en qué momento nosotros necesitamos su ayuda, en qué momento nosotros estamos sufriendo, en qué momento estamos llorando, padeciendo, como normalmente pasa ahora, ¿no? Que nosotros siempre tenemos alguna aflicción en nuestra vida, alguna enfermedad, algún ser querido que está sufriendo, o la pérdida de un ser querido también, que pasamos por muchas dificultades, y Jesús y Dios nos conoce, no nos conoce nuestros corazones, y viene de la forma tan espiritual a poder calmarnos, ¿no? Así como lo hizo con esta viuda, que era su único hijo y que estaba llorando por su fallecimiento. Entonces Jesús le dijo que no llorara más, ya hizo este milagro, ¿no? Este milagro acerca de este joven, ¿no? Al igual que la mujer pecaminosa y la viuda de Naín, que perdió a su hijo, pero Jesucristo se compadeció, ¿no? Fue compasivo y pudo levantarlo a su hijo, ¿no? Y entregarlo a su madre. Nosotros no vamos a resucitar a nadie, ¿no? Pero nosotros somos instrumentos de nuestro Señor Jesucristo para actuar con compasión con los necesitados, para llorar con los que lloran. A veces hay personas que conocemos, cercanas, que pierden sus familias. O también a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Que perdemos nuestra familia. Al menos en estos tiempos de pandemia hemos perdido familiares. A veces nos ayudan con unas palabras de consuelo. Las palabras de consuelo que nos hacen sentir bien. Y Jesús por eso nos enseñó con sus ejemplos, mientras que estaba en su ministerio terrenal, cómo pudo consolar a las personas. Y nosotros de estas enseñanzas que encontramos en Escrituras tenemos que aprender, ¿no?
tal como lo hizo nuestro Salvador. Y así muchos ejemplos que nosotros tenemos seguramente, que nos pasa a diario, que conocemos personas que son luchadoras, ¿no? Personas que ante la situación tan, quizá una situación muy difícil que están pasando, donde de repente lo único que les está quedando es la esperanza y la fe, han podido sobreponerse, ¿no? Han podido poder tener la tranquilidad del espíritu de Dios que les llega a sus corazones y poder salir adelante ante las situaciones tan complejas, las situaciones tan difíciles, que si una persona no es fuerte seguramente se pueda derrumbar. Entonces hay muchos ejemplos en los que tienen o tenemos nosotros todos los días, y que nos puede ayudar también a que nuestro ejemplo de vida sirva también para otras personas. Y acá hay un relato muy bonito que cuenta el elder en su discurso. Habla acerca pues de una niña que nació con labio leporino y que de recién nacida ha pasado por múltiples operaciones, y que sus padres rogaban mucho para que ella pueda sobrevivir. Sus padres tenían mucha fe en Jesucristo, y pedían de que su hija pueda sobrevivir. Entonces, esta niña que nació con el labio leporino y paladar hundido, ha pasado o ha tenido una vida en donde ha necesitado mucho de la fortaleza de Jesucristo, y puede ahora ella misma puede ahora con sus padres ser ayuda a otras personas. Entonces, después que ya ha pasado por momentos muy difíciles y complicados, ahora son muy fuertes y tienen una fe tan grande que ayudan a otras personas que tienen el mismo problema, y le dan mucha esperanza y mucha fortaleza moral para que puedan afrontar esta situación y que no pierdan la fe. Entonces, viene que estos casos vienen a ser pues como milagros también, milagros, así Jesús no está físicamente aquí, pero sigue haciendo milagros, ¿no? A través de nosotros, de nuestros prójimos. Y por eso es de que eso también ayuda mucho a las demás personas a que puedan poder tener más esperanza, creer mucho más, y que tengan esa fortaleza que necesitan. Entonces, esa es una historia muy muy bonita que lo contó en su discurso. Y bueno, esta niña con sus padres son ahora quienes ayudan a muchas personas que pasan, a muchos padres que tienen a sus hijos con la misma situación, con la misma condición. Y pues ahora eso también les ayuda a que se fortalezca su testimonio, ¿no? En el Evangelio. Y hermanas, voy a leer un párrafo del discurso del elder Ulises Suárez. Y nos dice: debemos tener en cuenta que no es fácil entender todas las circunstancias que contribuyen a la actitud o reacción de alguien. Las apariencias pueden engañar y a menudo no representan una medida exacta del compromiso de alguien. A diferencia de ustedes y de mí, Cristo es capaz de ver claramente todas las facetas de una situación determinada. Aunque Él conoce todas nuestras debilidades, el Salvador no nos condena precipitadamente, sino que continúa trabajando con nosotros con compasión a lo largo del tiempo, ayudándonos a sacar la viga de nuestro ojo. Jesús siempre mira el corazón y no las apariencias. ¿Qué puedes decir de este párrafo? Sí, acá está bastante claro,
con respecto a lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Como dice, Jesús está ayudándonos a sacar la viga que tenemos en nuestro ojo para no estar pendientes de las imperfecciones de nuestro prójimo, ¿no? Hay una frase, ¿no? que Jesús da: no mires la paja del ojo de tu prójimo, sino mira la viga que tienes en tu ojo. Entonces Jesús está trabajando con nuestra viga y debemos nosotros estar igual, ¿no? Concentrados, viendo nuestras imperfecciones, viendo en qué tenemos que mejorar nosotros, y si volteamos a ver al prójimo, que sea no para juzgar, sino sea para tenderles una mano, porque así como Jesús lo hace con nosotros, ellos también lo necesitan. Jesús le enseñó a Simón el fariseo y le dejó claro que nunca debemos juzgar con dureza y crueldad a nuestros semejantes, ya que todos necesitamos comprensión y misericordia de nuestro Padre Celestial por nuestras imperfecciones. Eso fue lo que exactamente el Salvador enseñó en otra ocasión, cuando dijo: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No? A veces nos preocupamos en mirar a veces los defectos de otra persona y criticarlos, y debemos siempre tener presente esta escritura que nos dejó Jesucristo, ¿no? Que en vez de mirar la paja del ojo de la otra persona, miremos la viga de nuestro ojo y no de estar juzgando. Y las escrituras también nos dicen lo siguiente, en tercera de Nefi 27:27: y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. Entonces acá nos dice que Jesús, si nosotros vamos a pretender ser jueces, debemos de al menos aspirar a ser como Él. Y si no lo somos, pues debemos trabajar en nosotros mismos y no juzgar a nadie, ¿no? Sino vernos a nosotros mismos en qué debemos de mejorar. Y tercera de Nefi 12:48: por tanto quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busquemos la perfección, que busquemos siempre ser perfectos, que nosotros estamos en un proceso de mejora constante y que seguramente no vamos a poder ser nunca perfectos como Él, pero al menos vamos a intentar serlo, ¿no? Bien, entonces eso es en cuanto a las escrituras. Y hermanitas, para finalizar nuestra clase, voy a leer una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 81, versículo 5. Y dice así: de manera que sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Y hermanitas, yo sé que estamos en el Evangelio verdadero de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador. Yo sé que si nosotros vamos a tomar a nuestra vida los ejemplos de Jesucristo, nosotros vamos a tener esa capacidad de no juzgar a las personas cuando queremos ayudarlos, cuando queremos ser compasivos con ellos. Tenemos que darnos cuenta de nuestro prójimo, lo que necesita, de las personas que están necesitadas, para así nosotros ayudarlos, ofrecer nuestra ayuda, extenderles nuestra mano y poder llorar con ellos cuando nos necesitan y también cuando nosotros necesitamos. Sé de todo, hermanita, estas cosas que son verdades y comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.